Titulares de prensa, viernes 1 de mayo del 2020 por el canal Venezuela, Libre Celo. El encargado de negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story, anunció que con el operativo antinarcóticos ya se ha incautado el equivalente a $165 millones en drogas. Informó que el embajador de España le confirmó que el barco que incautaron con 4 toneladas de cocaína salió de Venezuela. James Story también responsabilizó al régimen de Maduro por la integridad de los ciudadanos estadounidenses en Venezuela, luego de que se impidieran los vuelos humanitarios para su repatriación. Igualmente, el encargado de negocios advirtió que el oro venezolano está saliendo hacia Irán en los vuelos de Mahan Air y consideró que la situación de PDVSA no mejorará con la designación de Tarek El Aissami como ministro de Petróleo por sus vínculos con el terrorismo. Para el momento de la redacción de este informativo, el régimen no había hecho ningún reporte en referencia a COVID-19. Se desconoce cuántos casos y fallecidos por COVID-19 hay en Venezuela. Y esto es debido a la falta de transparencia por parte del régimen, la poca preparación en materia epidemiológica y la falta de suficientes pruebas de despistaje. La crisis sanitaria y de servicios públicos como agua, electricidad, la escasez de combustible, la hiperinflación y la persecución de medios y médicos que denuncian la verdad hacen de Venezuela un país vulnerable para el COVID-19. Para la actual pandemia, los datos se suministran de forma verbal y controlada, y cabe destacar que desde el año 2016 el Ministerio de Salud no publica el boletín epidemiológico. Una coalición de organizaciones humanitarias alertó sobre la profundización de la crisis en Venezuela por la pandemia del coronavirus y reclamó a los gobiernos del continente elevar la presión para que se solucione la situación política en el país. En América Latina hay más de 190.000 contagiados y más de 1.900 muertos. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo a través de un video que el verdadero cese al fuego que pide Maduro sería un acuerdo político para salvar a Venezuela. Monitor social. En San Antonio de los Altos, en el estado Miranda, reportaron largas colas para surtir en la estación de servicio La Auxiliadora. En Los Teques, en el estado Miranda, cerrado el paso por la vía principal de Lagunatica por protestas por escasez de agua. En Ciudad Bolívar, en Bolívar, pacientes renales protestaron por el casi colapso de la máquina purificadora de agua para poderlos dializar. Igualmente denunciaron la negativa de surtirles combustible por parte de las autoridades. En Cautari, en el estado Sátegui, el gobernador del estado, Antonio Barreto Sira, denunció las condiciones en las que se encontraban las personas que cumplen cuarentena en el gimnasio cubierto de la entidad. En La Puerta, en el estado Trujillo, habitantes del sector protestaron para exigir la distribución del CLAP, y en Maracay, en el estado de Aragua, protestaron por escasez de gasolina en la estación de servicio La Barranca. Economía. El precio del petróleo venezolano cerró esta semana en $9,66, lo que se supone una nueva caída de 32 centavos respecto a la semana pasada y deja la tarifa en más baja en lo que va del siglo XXI, con un promedio similar a 1998. A partir de hoy, la OPEP, Rusia, México y otros países productores de crudo pusieron en marcha un gigantesco recorte de la oferta de crudo, cuya finalidad es elevar los precios del petróleo y el impacto de los mismos por la pandemia del COVID-19. Debido a caídas involuntarias de las actividades de industrias petrolíferas, golpeadas por conflictos internos, crisis y sanciones que han excluido de este programa a los socios de la OPEP, Irán, Libia y Venezuela. Internacionales. Hoy, 1 de mayo, se conoció que 2 venezolanos fallecieron en la provincia de Barranca, Perú, y otros 6 resultaron heridos tras ser arrollados por un camión cisterna mientras descansaban a las orillas de una vía panamericana norte en Paramonga. Los ciudadanos venezolanos habían emprendido el regreso a Venezuela a pie desde el pasado 27 de abril y decidieron parar a descansar y dormir para continuar el camino. El embajador venezolano en Perú, Carlos Skull, informó a través de su cuenta de Twitter acerca de este hecho, en el que se desconoce el paradero del conductor del vehículo involucrado. El gobierno de Jair Bolsonaro advirtió al régimen de Nicolás Maduro que sus diplomáticos deben dejar Brasil esta semana. En respuesta, Jorge Arreaza retó al gobierno brasileño y manifestó que sus funcionarios no abandonarán Brasil. Irán rechazó este viernes las acusaciones estadounidenses de que está ayudando a Venezuela a reconstruir su maltrecha industria petrolera a cambio de oro, y replicó que Washington busca descarrilar las relaciones comerciales entre ambos países. Venezuela.libre te recomienda quedarte en casa. Si te es urgente salir, practica la distancia social, mínimo 2 metros de distancia y salud sin apretón de manos, abrazos o besos. Lávate las manos con agua y jabón y con alcohol mayor al 60% o gel de alcohol. No te toques la cara para evitar virus cerca de la boca, nariz, ojos y oídos. No salir si presentas síntomas por al menos 14 días consecutivos. Y recuerda limpiar tu celular y todos aquellos objetos que manipules con frecuencia.
Nuestro blog de noticias, bzla-libre.blogspot.com. Síguenos en Twitter, @figuemin. Suscríbete, comparte, activa las notificaciones en nuestros canales de YouTube, Venezuela.espacio.libre, Instagram, Celo Venezuela Libre, Telegram, Venezuela.libre. Si lo escuchas por Venezuela.libre, en los rumores noticia, somos Venezuela.libre, 6 años luchando por la libertad con ustedes, porque no hay derecho a rendirse, debemos ser libres.